Muy bien, como siempre a todos, bienvenidos a este tiempo. La verdad, una vez más, dando gracias a nuestro Rey de Gloria por este tiempo en el que hemos sido muy bendecidos y esto a causa del estudio de la palabra. Damos gracias a nuestro Rey de Gloria, así que pues no nos queda más que aprendiendo los principios y las verdades bíblicas, pues llevarlos a la práctica y sobre todo si se trata de la iglesia, si se trata de nuestras vidas. Hay momentos que, déjeme hacer este breve comentario mientras algunos se conectan y nos siguen. Hay momentos en los que pareciera que todo se torna como un poco gris, que no se encontrase salida, pareciera como si de parte de Dios no hubiese respuesta, como si por momentos el ser cristiano lo llevara a uno a ciertos niveles como de frustración, ¿no? Porque uno siempre ha esperado más, uno siempre ha esperado dentro de ese más que las cosas sean como uno pretende, como a uno le parece, ¿no? Y el Señor hace que vivamos un tiempo de espera. Incluso esperar de tal forma que nos lleve a siempre estar acudiendo a Él y a depender de Él. Unos tiempos de espera donde por momentos los días parecen largos, ¿no? Las horas como que parecen largas. Esos tiempos de espera donde no se ven como las respuestas. Pero si es su caso o es el caso de alguno de ustedes, quiero decirles algo, aún y aunque no veamos, el Señor está obrando. Él está haciendo algo. O Él trata de decirte algo. A veces no tenemos por costumbre el escucharle, sino hablamos, oramos, pero como que no hacemos un alto en el camino para escucharle. Pero pastor, ¿cómo le escucho? Bueno, el Señor utiliza los siervos, los maestros de aula virtual, el pastor, alguno de los consiervos, la Biblia, la palabra del Señor, ¿no? Una clase, pero como que dejamos pasar el momento y todo porque esperamos como si él viniera cara a cara, ¿no? A decirnos lo que tenemos que hacer o quisiésemos escuchar una voz, no sé, tal vez que venga del cielo, no sé de dónde, para que él nos confirmase o para que él nos diese la instrucción. Amados hermanos, la invitación siempre será a que estemos atentos a cada enseñanza, a cada predicación, a cada aula virtual. Dios siempre tiene algo que decirnos, hermanos. Muchas veces esperamos, ¿no? El momento de una enseñanza como la de hoy y pareciera que como que se pasa por alto, ¿no? Es una enseñanza más, nos tenemos que conectar, tenemos que estar ahí. Y resulta que el Señor siempre tiene una palabra, hermanos. Tal vez de aliento o la respuesta. Y puede que la respuesta en medio de esa espera es espera, espera. Así que mi amado hermano, mi amada hermana, si estás atravesando por algún momento en particular o en especial, ya sea un momento de supremo gozo, alegría por alguna circunstancia en particular, has hallado respuestas, con todo y eso sigue dependiendo de Él. Si hoy las circunstancias o las situaciones no te son las más favorables, sigue esperando en Él. Y escucha, aún y los no de Él son para bendición de tu vida y de mi vida. Amén. ¿Por qué estaré diciendo esto? Bueno, hermanos, uno también en algunas áreas de su vida, como pastor, como ministro, vive. Pero en este trasegar y ya de años, ¿no? Y de conocimiento también, pero por sobre todo de relación antes que de religión, hemos aprendido a esperar aún y cuando la circunstancia no es favorable, a ser paciente aún y cuando en medio de esa espera el Señor dice espera. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque tenemos claro que aún y aun cuando no vemos, Él está obrando. Amén. Esa es la invitación para este tiempo, hermanos. Espero que ustedes
y cada uno pueda hacer un alto en el camino y decir, Señor, yo sé que todo lo que me ocurre es para bien. Amén. Padre, te damos gracias y te bendecimos. Te pedimos que en este bendito tiempo hables a nuestro corazón. Tú tienes siempre una palabra especial para nosotros. Hay instrucción, hay dirección, hay orientación, pero sobre todas las cosas hay consuelo. Tu palabra siempre ha de traer consuelo. Te damos gracias, bendito Rey Santo, mi Señor, por el aliento, la fortaleza, el consuelo, Señor. Padre, que cada uno de las personas que hoy se encuentran siguiéndonos por este medio desde las diferentes ciudades de otras naciones, Señor, sean fortalecidos, levantados, y esto por el poder de tu palabra. Que podamos, Señor, entender y comprender que siempre tendrás no solamente aliento y fortaleza, sino consuelo. Y esto, Señor, debe ser motivo de gozo para nosotros. Gracias, bendito Rey Santo. Te pedimos, buen Señor, que tu Ruaj, esto es tu Espíritu Santo, nos asista en este tiempo. Que asista nuestro entendimiento para que una revelación limpia de tu palabra y conforme a esa revelación una transformación en cada área de nuestras vidas. Tú eres nuestro Dios de toda gracia y a ti te reconocemos como nuestro Yahvé, bueno, fiel, santo y justo. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, si usted nota que aún su maestro de aula virtual no está conectado, hágale el llamado como estudiante y dígale, maestro, empezamos aprovechando bien el tiempo. Si usted como maestro de aula virtual nota que alguno de sus estudiantes aún no está, no solamente envíe, sino oriéntele, guíele, dígale, aquí estamos. Amén. Amén. Muy bien. Vamos a Filipenses capítulo 3. Y vamos conforme y primero el Señor a leer los 3 primeros versículos de este capítulo. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto escribiros las mismas cosas. Y para vosotros esto es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión, lo que en espíritu servimos a Dios, los que en espíritu servimos a Dios, nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Muy bien. Si yo les hiciese una pregunta, ¿cuál podría ser de las respuestas la más acertada? Si yo les hiciese la pregunta, mis amados hermanos, ¿cuáles creen ustedes o cuál cree usted que puede ser el mayor peligro o la mayor amenaza para la iglesia? ¿Qué cree usted, mi amado hermano, que puede desmembrar la iglesia? Esto es el cuerpo de Cristo. ¿Qué cree usted, hermano, que puede traer división en la iglesia? Esto es el cuerpo de Cristo. ¿Qué cree usted o cuál cree usted que puede ser el mayor peligro en la iglesia? Hermanos, algunos responderían, pues pastor, el mundo. Sí, válido. El diablo, sí, es válido. Las maquinaciones de Satanás, sí, es válido. Todas las anteriores, muy válidas. Son muy válidas. No se descartan. De hecho, las evidencias a lo largo de los años, desde la iglesia primitiva hasta nuestros días, así evidencian, las evidencias desde la iglesia primitiva hasta nuestros días, así evidencian, permítame la redundancia, que la iglesia, cuando ha sufrido esos ataques, la iglesia ha sufrido. La iglesia se ha menguado por los ataques del diablo, el mundo, y en fin, ideologías, bueno, tantas cosas, ¿no? Sí, es una realidad, es una realidad.
Pero, mi amado hermano, cuando estudiamos juiciosamente la palabra, nos damos cuenta que la más peligrosa de las amenazas y la más mortífera de las acechanzas está dentro de la iglesia. De hermanos que una vez, o de personas, mejor, que una vez dijeron ser, pero no lo fueron. De personas que pasan con la apariencia piadosa, de personas que de alguna manera visten de manera religiosa y que al interior son como un carcoma. Son esos virus que van menguando al interior de la iglesia. Son, como dice la palabra, esas pequeñas zorras que se van comiendo el viñedo. Mis amados hermanos, el mayor de los peligros, de las amenazas en este tiempo, se encuentra al interior de las iglesias. En la misma entraña de la iglesia. De aquellos que de alguna manera, como lo mencionaba el apóstol Pablo con anterioridad, murmuran. De aquellos que, como lo señalaba el apóstol Pablo con anterioridad, traen disensiones, contiendas. No son sencillos. Eso es el mayor peligro, hermanos. El mayor peligro para desmembrar la iglesia viene desde la misma iglesia. Es necesario, ciertamente, el Señor Jesús ya lo había planteado, ¿no? Es necesario que la cizaña crezca al lado del trigo. Filipo no era ajeno a esta situación. Filipo vivía dos tipos de peligros, de acechanzas, de amenazas. Una era externa, pero la otra era interna. La interna marcada ciertamente por unos falsos maestros que querían introducir en la iglesia unas ideologías, falsas herejías. También desde la entraña de la iglesia había un altercado, había una disensión, había una contienda entre dos mujeres, Evodia y Síntique, que amenazaban de alguna manera con desmembrar parte de la iglesia. Y cuando decimos parte de la iglesia, pues suena como muy sencillo, ¿no? Pero desmembrar puede ser aún el dedito más pequeño, sigue siendo doloroso y traumático. Así que el apóstol Pablo hace un llamado muy especial en el capítulo 3 del versículo 1 al versículo 3. Por eso, mis amados hermanos, para este tiempo siempre será necesario contar de hombres y mujeres fieles, leales, obedientes, sujetos, sumisos a los principios y a las verdades bíblicas. Si la iglesia dice ser de sana doctrina, tú te riges a la sana doctrina, a los principios y a las verdades bíblicas. Alguien dijo en su momento, me voy de la iglesia, sabiendo que es de sana doctrina, dice la persona, ¿no? En algún momento de cualquier iglesia de sana doctrina dijo, me voy aunque sé que es de sana doctrina, pero no comparto. ¿Qué dualidad? ¿Qué dicotomía, no? Ciertamente se preguntará alguien, pero ¿por qué semejante contradicción? No, realmente no es contradicción. Es que cada uno quiere vivir conforme a sus propios preceptos, conforme a sus propias ideas, conforme a sus propios gustos, conforme a su propio yo, conforme a lo que él es o a lo que ella es, porque yo soy así y los Pérez somos así, dijo alguien en su momento, ¿no? Thomas Watson en uno de sus libros, permítame señalar uno de sus libros, en uno de sus libros, una de sus frases que me causó y me impactó muchísimo fue la siguiente, mencionando a aquellos que habían asistido por tiempo a la congregación. Terrible es la situación de aquellos que se van cargados de sermones para el infierno. ¿Cuán terrible es esta situación? Thomas Watson. Pues suele ocurrir, ¿no? Ocurrió en los primeros siglos de la iglesia, Alejandro el Caldelero, Demas. Más adelante vienen otros, ¿no? Siglo XV, XVI, XVII, XVIII, las más depravadas y aberrantes de las herejías. Los de sana doctrina ejecutados, aserrados, decapitados, torturados. Ha sido así durante todo el tiempo de la iglesia. Y esto por causa de un solo nombre, Yahshua, Jesucristo.
Hermano, ser discípulo de Cristo demanda, hermano, muerte, muerte de cruz. Esto es mi yo, mis propios deseos, mis propios anhelos, mis maneras de pensar, de actuar, de ser. Eso demanda de eso, mis amados hermanos. Es un precio. Ahora bien, ¿cuesta? Sí. ¿Duele? Sí. Pero les voy a decir algo también. Es de gran bendición. Nada podrá ser de más grande bendición el que una vida se sujete a los principios y a las verdades eternas. Y cuando hablamos de esto, muchos lo ven como de manera subjetiva, ¿no? Parecieran ser líneas literarias sacadas del mejor verso romántico religioso. Pareciera ser sacadas estas líneas de la mejor poesía de falsa piedad o religiosidad. El decir someternos a los principios y a las verdades eternas pareciera ser como sacado de un cuento, ¿no? De algo de ficción, de algo abstracto. Y como que está a la orden del día y se convierte en una frase como de cajón, como en un caballito de batalla, el decir someternos a los principios y a las verdades, incluso hasta hace hora. Pero cuando llega el momento de someterse en la vida real, en lo que yo llamo en lo particular, en la practicidad del evangelio, esto es llevarlo a la práctica, hermano, pareciera que muchos no hubiesen escuchado las instrucciones y muchos no hubieran aprendido los principios. Algunos se molestan, son susceptibles, sensibles. Y uno dice, entonces, ¿dónde está la oración? ¿Dónde está el haber escuchado la palabra, el haber estudiado la palabra? O sea, ¿se te convirtió en una frase de cajón el decir que nos sometamos a los principios y a las verdades bíblicas? Se nos volvió como unas líneas muy bien delineadas, marcadas y por qué no decoradas con algo de apariencia religiosa como sacado, vuelvo y le repito, de un poema de romanticismo religioso. El decir que nos sometemos a los principios y a las verdades bíblicas. Pero cuando llega el momento, el día, la hora, el minuto de someterse, esto es practicidad del evangelio. ¿Parece que quieres actuar a tu manera o pareciera que quisiésemos actuar a nuestra manera? Ay, amados. Dice el apóstol Pablo en el capítulo 3, por lo demás. El por lo demás es por todo lo anterior que les acabo de decir. ¿Qué les acabo de mencionar? Dice el apóstol Pablo, ¿qué les acabo de mencionar? Primero les acabo de decir que quiero que sepan, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Quiero decirles, mis amados hermanos, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. ¿Qué les acabo de decir? Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Por lo demás, ¿qué? Lo que les acabo de decir. Y en nada estén intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto es de Dios. ¿Qué les acabo de decir? O sea, por lo demás, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, completen mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. ¿Qué les acabo de decir? Por lo demás, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los otros. ¿Qué les acabo de decir? O sea, por lo demás. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, que les acabo de decir, sino que Él, nuestro Yahshua, se despojó de la condición a sí mismo, tomando forma de hombre hecho semejante a los hombres. ¿Qué les acabo de decir? Y estando en la condición, ¿quién? Yahshua, de hombre, el mismo Dios, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué les acabo de decir? Por tanto, amados míos, como siempre
obedezcan no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué les acabo de decir? Hagan todo sin murmuraciones y contiendas. ¿Qué les acabo de decir? Esto es por lo demás, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual ustedes tienen que resplandecer como luminares en el mundo. ¿Qué les acabo de decir? Por lo demás, asidos, dice, o sea, agarrados, anclados de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. ¿Qué les acabo de decir, mis amados hermanos? Por lo demás, porque la obra de Cristo, escuche, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Está hablando ciertamente allí de los discípulos del momento, Timoteo y Epafrodito. Eso les acabo de mencionar. Les acabo de mencionar todo esto. Así que, o por lo demás, por lo anteriormente dicho, hermanos, gócense en el Señor. Gócense en el Señor. A mí no me es molesto, y yo les estoy repitiendo, a mí no me es molesto el escribirlos las mismas cosas, para vosotros es seguro. Como quien dice, a mí no me es molesto estarles repitiendo. ¿Para qué? Para que para ustedes les quede muy claro, y si les queda muy claro para ustedes es seguro. Es lo que acabo de hacer, acabo de citar textos del capítulo 1, del capítulo 2, repetírselos una vez más. Para mí no es molesto. Y para ustedes es muy seguro que yo les esté repitiendo, dice el apóstol Pablo. Es muy seguro. Es muy seguro que yo les repita en qué consiste la salvación. Es muy seguro en que yo les repita. ¿Y por qué es seguro, Pablo? ¿Por qué nos estás diciendo estas cosas? Permítame responderle, o dejemos que Pablo nos responda desde otra versión, ¿no? De otra versión bíblica. Dice, ahora, hermanos míos, capítulo 3, versículo 1, alégrense en el Señor. En cuanto a lo que sigue, para mí no es molestia repetirles lo mismo, al contrario, lo hago por su seguridad. Versículo 2 de esta versión, ¿no? Dice el versículo 2, cuidado con los perros, cuidado con aquellos, refiriéndose a los perros, cuyo trabajo, lo que hacen, es la maldad. Cuidado con los que desfiguran a otros usando la circuncisión, o sea, a través de un tema de ley. Nosotros somos los que estamos verdaderamente circuncidados, los que adoramos a Dios por medio de su Espíritu y nos alegramos de lo que Cristo hace en nuestra vida sin poner nuestra confianza en la raza o posición social, dice esta versión. Esta otra versión, para que miremos qué es lo que nos quiere decir el apóstol Pablo, cuando habla de qué es seguro, por qué es seguro, ¿no? Y dice, además, hermanos, alégrense de estar unidos al Señor. A mí no me molesta repetirles lo que ya les había escrito y a ustedes les hace bien que lo repita. Cuídense de esa gente despreciable y malvada que quiere circuncidar. O sea, aquellos legalistas, ¿no? Que quieren volver al rudimento. En este caso aquí no tenemos hebreos o judíos o estos judíos ortodoxos que quieren judaizar. Pero sí hay algunos con una apariencia de falsa piedad, ¿no? Aquellos que creen que 4 paredes, ¿no? Les da como la licencia de decir cristianos, y bajo esa licencia, cuídense de aquellos, porque son gente despreciable y malvada que los quiere circuncidar. O sea, que quiere poner en ustedes cargas que ni ellos mismos llevan. Las verdades, los verdaderos circuncidados somos nosotros, los que guiados por el Espíritu adoramos a Dios y estamos orgullosos de pertenecer a Jesucristo. Nosotros no creemos que podamos hacer nada para salvarnos. Si la salvación dependiera de la circuncisión, yo podría sentirme más orgulloso que cualquiera. En aquella época del apóstol Pablo, él, fariseo de fariseos, discípulo aventajado de Gamaliel, cuyo maestro fue Hiliel, uno de los rabís más notables de la época. Había un tema y era el de la circuncisión. Era tan importante el circuncidarse que ellos consideraban, de acuerdo a sus textos judíos ortodoxos, que la circuncisión era la llave que abría la puerta al cielo. Estaban tan seguros de la circuncisión. Esto es una práctica religiosa. Vamos a llevar circuncisión a práctica religiosa.
estaban tan seguros de esta práctica religiosa que los que no se circuncidaran, ellos consideraban que eran hijos del diablo o que muy seguramente partirían al infierno. Práctica religiosa, ceremonialista, ritualismo, cultismo. ¿Sí? Y aunque no nos estamos refiriendo en este caso al judío ortodoxo, pero sí nos referimos a un reducto de creyentes que dicen ser cristianos o creyentes que dicen ser cristianos, ¿sí? Que como que llevan a cabo estas prácticas. Circuncisión hace referencia a impureza. O sea, en otras palabras, a un hábito, ¿no? A un hábito que tiene oculto en sí algo que a Dios no le agrada. Pareciera que para este tiempo ese reducto de cristianos abunda. Gente que asiste a las iglesias con algo en sus corazones. Gente que asiste a las iglesias con maldad en su corazón. Gente que asiste a la iglesia realmente sin un genuino arrepentimiento. Que perseveran, que continúan en su pecado, y esto es deliberadamente. Y no estoy hablando solamente de un tema moral, no estoy hablando solamente de un tema de adulterio, de fornicación. No, guardan odio, rencor, deseos de venganza, revancha, murmuración, críticas, disensiones, contiendas. Y permanecen con eso. El tema no es sentir eso, porque vamos a la cruz, pedimos perdón y el Espíritu Santo, como dice el apóstol Pablo, nosotros tenemos el Espíritu, lo menciona aquí el apóstol Pablo, nosotros tenemos el Espíritu y si servimos a Dios, nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Esto es, vamos a la cruz, crucificamos esta carne, estos malos deseos y volvemos en dirección a nuestro Dios. ¿Y cómo es volver en dirección a nuestro Dios? Perdonamos al que tenemos que perdonar, servimos cuando tenemos que servir, y actuamos verdaderamente y consistentemente con lo que se nos enseña. De lo contrario, vienen siendo prácticas religiosas. Porque el apóstol Pablo aquí está señalando un reducto de aquellos hombres que querían circuncidar. O sea, judaizar. Pablo apostó a los gentiles. Seguramente dentro de todos esta congregación en Filipenses habían varios, ¿no? De ascendencia judía, que querían volver al ritualismo, que querían volver de alguna manera al ceremonialismo, poniendo cargas en los gentiles. Pues el gentil, hermano, poniendo carga en un gentil que ni ellos mismos podían llevar. Ahora bien, después del apóstol Pablo haber proclamado la palabra, el evangelio, y tengo la convicción de que cada uno también de los autores de cada una de las cartas en el Nuevo Testamento, ellos se ocupaban en todo tiempo, incesantemente, para que las personas no fueran engañadas en cuanto, como lo estamos viendo, en cuanto a salvación, con fundamento en prácticas religiosas. O sea, a ti lo que te hace salvo no es una oración de fe, no es llenar una tarjetita de acepté a Cristo. Eso no es evidencia de salvación. No te hace salvo ciertamente o evidencia de salvación estar en cuatro paredes. No es una evidencia verdaderamente de ser obediente, sujeto, sumiso, el estar en cuatro paredes o autodenominarte cristiano. No, hermano, es practicidad, es práctica. Como lo aprendemos en nuestro método de estudio, observación, interpretación, y es la aplicación, la evidencia de tu estudio, la evidencia de tu relación. Es la práctica, hermano, de que si tú hay en tu vida oración, hay estudio de la palabra y hay congregación, hermano, tu conducta refleja eso. Eres coherente con respecto a lo que dices creer. Así que cada uno de los apóstoles y cada uno de los autores en el Nuevo Testamento, ¿no? Esto es desde Hechos en adelante, procuran en todo tiempo llamar la atención, y esto es por la misma ocupación de las ovejas, de los discípulos, diciéndoles no se dejen engañar, la salvación no es por obras, no se dejen engañar, la centralidad de la salvación está en Cristo Jesús, no se dejen engañar, no se dejen timar.
No se dejen desviar, es en Cristo Jesús. Y el apóstol Pablo en todo tiempo, su gran preocupación ciertamente fue el evangelio, la bendita palabra del Señor, y que cada uno de los discípulos actuara y fuera coherente conforme a ese evangelio, conforme a la centralidad en Cristo Jesús. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvo. ¿Y qué les he predicado? ¿Qué les he predicado? Que primeramente os he enseñado también lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Eso se tiene que evidenciar en tu vida, amado hermano, y tienes que tenerlo en tu mente, tienes que guardarlo en tu corazón. ¿Qué más les dije con respecto a Yahshua? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Un ejemplo de obediencia, Yahshua. Practicidad en Jesús. Jesús es ejemplo de que verdaderamente se puede llevar a cabo la palabra, es aplicar lo que a ti se te ha enseñado, hermano, hermana, matrimonio. Y sigue el apóstol Pablo, de alguna manera, sentando una vez más el principio que tiene que ver en cuanto a Jesús, en cuanto a Yahshua. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten, y él es la cabeza del cuerpo, esto es la iglesia, que es la iglesia, él que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. La gran ocupación o preocupación, si usted a bien tiene recibírmelo hoy, del apóstol Pablo era sentar de firme, de plano, de frente, directo, que la doctrina, la centralidad de la doctrina está en Yahshua y Cristo Jesús. Si eso es así, el apóstol lograba de alguna manera que a las diferentes iglesias a las que les había enviado el mensaje claro de la centralidad en Yahshua, cada uno de los miembros vivos y activos del cuerpo de Cristo que tienen en comunión al Espíritu Santo, evidenciarían en quién creerían, esto es, en Jesucristo. Pablo insta en todo tiempo a los creyentes. En todo tiempo, tú haces un repaso y vas por cada una de las cartas, 1 Tesalonicenses 4, del 1 al 8, no me da el tiempo para leer cada una de las referencias, 2 Tesalonicenses 2, 13 al 17, Romanos 2, 28 al 29, y te das cuenta que Pablo está instando a los creyentes a examinarse a sí mismo y asegurarse de la autenticidad de la fe, autenticidad que tiene como fundamento a Yahshua, a Cristo Jesús, autenticidad que tiene como fundamento a Yahshua, que tiene como centralidad a Jesús y cuya evidencia es santificación. ¿Me estoy haciendo entender, amados hermanos? Si tú dices Cristo, ser seguidor de Cristo, el apóstol Pablo está diciendo, hermano, santifíquese. ¿Qué significa eso? Apártese, hermano. Apártese. Y una vez más, les estoy repitiendo lo mismo. Para mí no es molesto, pero para ustedes es muy seguro. Apártense. Guárdense para Jesucristo. Guárdense para el Rey de Gloria. Apártense para Él. ¿Saben por qué? Porque es por pura gracia, hermanos. Fuimos salvados por gracia, hermanos. Entonces, insistir en el pecado, insistir en lo mismo, hermano, es actuar como uno que quiere dividir, que quiere mutilar el cuerpo. Insistir en pecado y al interior de la iglesia, en contiendas, murmuraciones, disensiones, pecado deliberado, es actuar como un mutilador del cuerpo, al cual Pablo llama perros. Esto es refiriéndose en una sinonimia a aquellos que mutilan el cuerpo, porque los perros de aquella época despreciables no eran los perros los de casa, los domesticados, no. Los perros a los que Pablo se refiere es a aquellos perros salvajes que se alimentaban de carroña, de basura, que desmembraban cadáveres.
¿Me estoy haciendo entender, hermanos? A esos perros se refería el apóstol Pablo. Por eso era muy importante no solamente saber enseñar, maestros. A los maestros, voy a hablar a los que enseñan la Biblia. Era muy importante no solamente aprender a los estudiantes, a los que están aprendiendo la Biblia. No era solamente importante enseñar o aprender. El tema ya fuese para el uno o para el otro, ya fuese el maestro o el estudiante, era practicar. Practicar lo que estabas enseñando, pero también ir a la práctica con lo que estabas aprendiendo. El apóstol Pablo tenía muy claro, mis amados hermanos, y en cada una de sus cartas él asienta, o sea, reafirma que es en Cristo Jesús. ¿Y sabe por qué en Cristo? Porque es lo que tú y yo tenemos que reflejar, hermanos. No puede ser, hermano, no puede ser. O sea, es inconcebible que aún sigas en tus murmuraciones internas, en tus críticas internas, en tus desobediencias internas, que tengas la apariencia de un cisne como reposado y tranquilizado en medio de ese lago, ¿no? Así estás por fuera, pero tu alma está como cual pato silvestre, murmurando, criticando, almáticamente, desdeñando. Saben, el apóstol Pablo sabía que si enseñaba a Yahshua y la centralidad en Jesucristo, sabía que la iglesia se podía mantener firme y unida contra el ataque más brutal. Los mismos hermanos, comillas, en la iglesia, que habiéndoles enseñado estaban tergiversando las doctrinas básicas. Esto es resurrección, esto es Cristo. ¿Sí? El judío no podía concebir cómo Cristo podría ser Dios, cómo Dios podría estar encarnado. Si Dios es perfecto, ¿cómo podría estar en un ser humano? Algunos vivían de un principio dualista: el cuerpo es inmundo, el espíritu es lo más puro. Entonces, ¿cómo así que Jesús es Dios? Por eso despreciaron en su momento. Y quiero decirles que, como dice el apóstol, de esto ya hubo recompensa, o para esto ya estaba dispuesta su recompensa. Así que, mi amado hermano, este es un tiempo, hermano, para que hacer un alto en el camino, hermano, y observar también cuando dice el apóstol Pablo: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros. Hermano, también aquí en guardaos de los perros, permítame hablar en un término también que tiene que ver con un área que es la espiritual. Guárdate de esos pensamientos que actúan como perros, que quieren desmembrar, ciertamente arrancarte los principios. Guárdate de aquellos sentimientos que quieren entrar a tu corazón como perros y quieren desmembrarte los principios. Guárdense como matrimonio, hermano, de aquellas ideas, pensamientos, aún tentaciones que quieren desmembrar tu matrimonio. Perros que quieren acabar con tu matrimonio. Perros que actúan de tal manera cruel y sin compasión para destruir tu casa, tus hijos, a través del adulterio, la fornicación, la infidelidad, la deslealtad. Guárdate, hermano, en tu mente y en tu corazón de eso que parece ser como perro, hermano, salvaje, que quiere desmembrar y que llega a tu mente, a tu corazón, como la codicia, la avaricia, la tacañería. Guárdate, hermano, de tu mente, guarda tu mente y tu corazón de esos pensamientos o sentimientos que quieren llegar como perros a desmembrar, a arrancar los principios y las doctrinas básicas. Y te quieren hacer levantar como un rebelde desobediente, te quieren hacer levantar como aquel que lo cuestiona, lo murmura y disensiona. Guárdate de eso en tu mente y en tu corazón. ¿Por qué, mi amado hermano? El apóstol Pablo está diciendo: escuchen, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. El apóstol Pablo está diciendo: miren, todo esto es espiritual, todo esto corresponde al reino espiritual, todo esto corresponde a lo que hay dentro de nosotros, a lo que mora en nosotros. A ver si es el espíritu el que mora en nosotros, si es el espíritu el que mora en nosotros. Estos perros que quieren
quieren devorar tu mente, tu corazón, devorar tus pensamientos, tus sentimientos de doctrina básica, estos que actúan como perros, de alguna forma trayendo estados depresivos, de frustración, de tristeza para muerte. Esos son perros que quieren mutilar tu mente, tu corazón, quieren desarraigar, arrancar, neutralizar, dañar los principios. Amados, hay que circuncidar. ¿Qué significa circuncidar el corazón? No todo el que dice de alguna manera, vaya a Romanos capítulo 2, 28 al 29. Romanos 2, 28 al 29 dice la bendita palabra del Señor. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. El apóstol Pablo está diciendo, sino que es judío el que lo es en el interior. Es creyente aquel el que lo es en el interior, el que circuncida las impurezas de su corazón, en espíritu, no en letra. O sea, ¿qué significa en letra? Que se te queda en un conocimiento meramente intelectual, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. El apóstol Pablo está diciendo, hay que limpiar las impurezas, pero son las de adentro. Guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Estos que surgen de dentro de la iglesia representaban una forma peligrosísima en cuanto al desmembramiento del cuerpo de Cristo. Hermano, no podemos ser de aquellos creyentes ceremoniosos, aparentes, de rituales, ceremonialistas, y no pasa con nosotros nada en nuestro interior. Estoy hablando a la iglesia, hermano. Si alguien que nos visite por primera vez y nunca ha escuchado un mensaje como este, no es nada más ni nada menos, mi amado hermano o la persona que nos ve por primera vez, que acudir a Cristo, arrepentirnos de nuestros pecados y a la verdad la gracia nos alcanza y Él en su infinita misericordia perdona cada uno de nuestros pecados. Es eso para los que nos visitan por primera vez y a alguien nuevo. Pero hablo a la iglesia, hermanos. El apóstol Pablo siempre mostró un gran y especial interés y creo que cada uno de los apóstoles, hermanos, ¿no? ¿Por qué? Porque él sabía perfectamente lo que significaba reino de los cielos, lo que significaba una eternidad con Cristo. Él ya había dicho en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13 al 18 y en Primera de Corintios capítulo 15 51 al 58. Él ya lo había anunciado de que Cristo viene por su iglesia. Pero también el apóstol Pablo tenía muy claro algo, que después de venir por su iglesia en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 10 y en Romanos capítulo 14 versículo 10, dice el apóstol Pablo ciertamente que en aquel día daremos cuentas también. O sea, el apóstol Pablo está hablando a la iglesia diciéndole, mire, hay coronas y galardones, no te los pierdas, no te los pierdas. Pero también el apóstol Pablo tenía muy claro que había un destino para aquellos que rechazaban a Cristo. Sabía el apóstol Pablo que había un destino para el apóstata, que había un destino, que había una recompensa para aquel que iba a actuar como uno que fuese a desmembrar el cuerpo de Cristo. Por eso el apóstol Pablo se esmeraba por cuidar las iglesias, hacía supervisión, seguimiento, hermanos, supervisión por el amor de Dios, seguimiento al cuidado de sus iglesias. Le escribía a la iglesia en Tesalónica, a la iglesia en Filipo, a la iglesia en Corinto, a cada iglesia, a la de Éfeso. El apóstol Pablo escribió a cada iglesia, supervisaba a cada iglesia, y todo porque el apóstol Pablo sabía, solo hay dos destinos, y anhelaba un solo destino para los creyentes, hermano. Por eso insta, vuelve, insiste y repite, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu, pero hace una exhortación, los que servimos, no dice oímos, no dice estudiamos. Claro, no vaya a dejar de estudiar por lo que le estoy diciendo, hermano. O sea, hay todo un torrente de gracia con todo
todos unos recursos espirituales para nosotros, y dentro de los fuertes, poderosos, grandes, que vienen de su propia benignidad, son la oración, el estudio de la palabra y la congregación. Eso es una realidad. Pero dentro de todo esto, mi amado hermano, dice el apóstol Pablo, servimos. O sea, si quisiéramos parafrasear, que dentro de todo esto dice el apóstol Pablo, en espíritu servimos, en espíritu somos útiles a Dios. Útiles. Hermano, está bien el estudio, muy bien, está bien tu oración, sí, muy bien. Y bueno, está bien tu congregación. Oye, ¿y tu servicio? ¿Qué clase de servicio hay? ¿Qué refleja tu practicidad? En cuanto al cuerpo de Cristo estoy hablando. Puede que cocines muy bien, que barras muy bien, que últimamente hayas aprendido a ser considerado con tu esposa y ayudar con tus hijos. Puede que sí. Está muy bien, claro, y todo eso hace parte de nuestra conducta como varones considerados hacia nuestras casas. Pero y en cuanto al cuerpo de Cristo, ¿te capacitas para qué? ¿Estudias para qué? ¿Oras por qué? ¿Te congregas para qué? El apóstol Pablo en todo tiempo hablaba a las iglesias, desde donde fuera. Desde donde fuera, decía el apóstol Pablo, insistía. Insistía en un servicio de humildad, de sugestión, de obediencia. Por eso ya les había instado, les había insistido, haya pues en vosotros el sentir desde el Espíritu que hubo también en Cristo Jesús, o sea, a quien ustedes siguen, vivan como Él, actúen como Él. ¿Cómo es como Él? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Por eso vuelve el apóstol Pablo y dice, se lo repito, amados hermanos, que en espíritu servimos a Dios. Y dice, y nos gloriamos en Cristo Jesús. ¿A causa de qué? De que servimos a Dios. ¿En qué? En el espíritu. No teniendo confianza en la carne jamás va a querer servir. La carne jamás va a querer la prudencia, la carne jamás va a querer la sensatez, la carne jamás va a querer ser humilde, la carne jamás va a querer ser sencilla, la carne jamás va a mirar a los demás, escuche, como a superiores a él mismo. No. No, hermano. Pero si estamos en el Espíritu, a la verdad en el Espíritu, pues debiéramos, mi amado hermano, reflejar a aquel que, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. Y estoy hablando de Yahshua sin pecado. El apóstol Pablo siempre tuvo ese especial interés, amados. Que el Señor nos ayude para desarrollar a la verdad el ejemplo del apóstol Pablo. En cuanto al cuidado, a la supervisión, a la dirección, primeramente sí en nuestros hogares. En cuanto al servicio, primeramente sí en nuestras casas, pero del cuerpo de Cristo, hermano. Pregunta, ¿cuánto sirves? Pregunta, ¿a cuántos tú ciertamente sirves? Aún dentro de la congregación o fuera de ello, el servicio consiste en predicar a Cristo. Tú que invitaste en alguna oportunidad a alguien, ¿sabes dónde está tu invitado? ¿Sabes dónde está hoy aquel al que tú le compartiste la bendita palabra del Señor? ¿O cumpliste con llevarlo ciertamente a algo que llamamos nuevo nacimiento, después a normas de interpretación bíblica y tu maestro, de cuántos estás pendientes en el último tiempo? ¿O esperamos que lleguen a las aulas? Ahí contamos quién vino y después pasamos un reporte por qué no vino.
El cuidado, mi amado hermano, siempre será importante al interior de la iglesia. La mantiene unida, fortalecida y cuidada de los falsos, de aquellos que están incrustados hoy en la iglesia, porque están incrustados hoy en la iglesia los mutiladores del cuerpo. Mis amados hermanos, se hace necesario a la verdad que reflejemos la autenticidad de lo que decimos creer. Que reflejemos verdaderamente autenticidad de nuestra salvación. Que reflejemos verdaderamente autenticidad de santificación. No sé si ustedes recuerdan a Juan el Bautista, que confrontó directa y sinceramente y con valentía a los falsos creyentes de su tiempo. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera, a hacer pues frutos dignos de arrepentimiento? O sea, es tiempo, hermano, de llevar a la vida práctica y evidenciar que nos hemos arrepentido, que estamos en dirección a nuestro Dios. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, dice Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. Son palabras del mismo Jesús, una advertencia de Jesús. Y luego Jesús vuelve y reitera en una parábola, y es la parábola del sembrador. Ustedes la saben incluso algunos de memoria. Parte de esa semilla cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó. Pero como no tenía mucha profundidad la tierra, la raíz se quemó. Otra cayó junto al camino y vinieron las aves y se la comieron. Mis amados hermanos, verdadero arrepentimiento, verdadera conversión, verdadero en lo que tú dices creer, evidencia a través de tu servicio, evidencia a través de tu adoración, de tu alabanza. Esto no es llegar a cuatro paredes y porque está el equipo de adoración y alabanza, no, evidéncialo con tu servicio, hermano. Sé consecuente con lo que dices creer por el amor de Dios. Simón, yo no sé si ustedes recuerdan a Simón el Mago, es un clásico de un falso creyente, ¿no? Él escuchó la proclamación del evangelio que hizo en su momento Felipe y fingió creer, fingió creer. O sea, era de apariencia la conversión de Simón. No fue real la conversión de Simón. Hizo una profesión de fe, se identificó públicamente con Jesucristo, el bautismo, e incluso estaba siempre con Felipe. Sí, como algunos, pastor, yo me he bautizado, me he remojado, me he enjabonado en 22 iglesias y aquí, ¿será que ustedes no practican el bautismo? Claro que sí. Pero se ha convertido, es como en un ritual todo, hermano. La Santa Cena, el bautismo, el congregarse. Es trágico ver esto, mis amados hermanos. Estaban Pedro y Juan. Y Simón el Mago les seguía. Y veían todo lo que hacían Pedro y Juan por la imposición de manos. La clase de milagros que se evidenciaban. Y esto por que el Espíritu Santo permitía, y esto por pura gracia de Yahweh, que muchos fueran sanados. Y cuando vio Simón el Mago que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Les ofreció dinero. Hermano, hoy vemos, de verdad, es todo esto. Yo no voy a mencionar otra vez hasta recua acanallada de amponzuelos, granujas. No me voy a referir a esos. Ya bastante se ha referido Pedro, Pablo, Judas. Les ofreció dinero. Y es lo que hoy vemos, hermanos. Realmente no hay genuinas conversiones, verdaderos y auténticos arrepentimientos. Por eso ellos le dicen de alguna manera a Pedro y Juan que tu dinero perezca contigo. O sea, púdrete con tu dinero.
Tú no tienes ni parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Y no le dijo, hermanito, qué pena con decirle esto. No, Pedro y Juan fueron claros, dijo, arrepiéntete. Esa es su maldad, su corrupción, su porquería que brota de su corazón. Y ruega a Dios por si quizá te ha perdonado el pensamiento de tu corazón. Esto es de tu mente, porque en hiel de amargura y prisión de maldad veo que estás. Sin embargo, Simón, a pesar del llamado fuerte de arrepentimiento directo y claro, no se arrepiente, sino que místicamente, como ocurre con muchos, le dice, rueguen vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Hágame el favor, en vez de decir, sí me arrepiento, perdón, mis pecados, sí, perdón. ¿Cuánto les cuesta hoy, hermanos, pedir perdón por haber ofendido, por ser malagradecido, ingrato? Es increíble, hermanos, cómo a este tiempo, desde ese tiempo de la iglesia primitiva, a este tiempo, muchos no buscan verdaderamente el perdón, sino que se les alivia. Y esto no buscan el perdón a través de un genuino arrepentimiento, una genuina humillación, de una humildad evidenciada, sino que de alguna manera buscan es un simple alivio de las consecuencias temporales de su pecado. Por eso la iglesia primitiva, el siglo segundo, tercero, pareciera que señalan a este Simón acanallado, como el fundador de lo que llegó a ser más adelante el gnosticismo. Y Pablo exhortó a los corintios y les dice, examínense cada uno de ustedes si estáis en la fe. Hermano, y hoy creo que es un llamado también, examínese, hermano. Examínese, hermana, desdichadamente a pesar de las advertencias que se nos hacen en cada momento y en cada tiempo, pareciera que nuestros pensamientos, sentimientos como que nos engañan, hermano, y engañan a muchos, y otros realmente no es que ni los engañen, sino que evidencian su verdadera condición espiritual. Y aunque creen que van por el camino estrecho, no es cierto. En realidad están en el camino ancho que lleva al infierno y basan, escuche lo que les voy a decir, su falsa seguridad de salvación en una serie de actos, de simples conductas. Podrás impresionarme, sí. Podrás mentirme, sí. Yo soy el pastor de la iglesia, además soy de carne y hueso, ¿no? Y podrás mentirme, podrás impresionarme. Podrás al momento de verme o con mi esposa decir, pastor, pastor. Ah, sí, seguramente. Seguramente mi impresión es. Y mi impresión es de apariencia. Sí, seguramente. Pero no vas a engañar al Señor, porque Él sí mira el corazón. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos, de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de iniquidad e hipocresía. Mateo 23, versículo 27 al 28. Está bien que algunas personas que no conocen de Cristo, y digo está bien, comillas, o digamos es normal, ¿no? Que las personas que no conocen de Cristo conserven ciertas normas o conductas morales. Bueno, no conocen a Cristo, eso hace que las vea la sociedad buenas, pero ¿y qué decimos de los que dicen que conocen a Cristo y su conducta es en contravía? Es de verdad, hermanos, nada coherente. Así que, mi amado hermano, no se crea esa idea, no se crea ese mensaje del diablo, que solo por un mero conocimiento, tal vez un título, un cargo, 4 paredes, no, y por alguna condición externa, estés viviendo verdaderamente santificación.
Santificación es estés verdaderamente apartado para el Señor. Estés verdaderamente sirviendo para el Señor. El autor de los Hebreos le dice a estas personas, no les aprovecha el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. No es solamente, hermano, escuchar. No es solamente escuchar, hermano. Por lo demás, hermanos, gozados en el Señor, una cualidad dentro de las que le voy a mencionar rápidamente, particular del sincero creyente, es mantener el gozo en el Señor. Y mantener el gozo, y voy a hablar del gozo bíblico, es aquel que surge de una profunda confianza en la soberanía de nuestro Dios. ¿Qué quiere decir eso? Un gozo que surge de que nuestro Dios aún tiene el control de incluso los días que están por venir. Y que todo lo que ocurre hoy y de los días que están por venir, conforme a su soberanía, para nosotros tiene un propósito. Otra cualidad particular del sincero creyente, como se titula el mensaje de hoy, es que a la verdad ejercemos el discernimiento. Discernimiento, como alguien lo enseñó en su momento, es entre lo bueno y lo malo. No, eso lo tiene cualquiera. Saber qué es bueno y qué es malo lo sabe cualquiera. Cualquiera sabe qué es bueno y qué es malo. Eso no es discernimiento bíblico. El ateo sabe que pasarse un semáforo en rojo es malo. El niño sabe que meter los dedos en un enchufe después de haberse casi electrocutado hace un par de años, sabe que es malo. El discernimiento bíblico viene de aquellos, o está fundamentado en aquellos que se gozan en su Señor. ¿Y por qué se gozan en su Señor? Por lo que ya les había dicho Pablo de su Señor, capítulo 1 y capítulo 2. Por eso dice el apóstol Pablo, a mí no me molesta el escribirlo las mismas cosas. Y si tengo que repetirles y repetirles, lo voy a hacer. A mí no me molesta. Eso para ustedes va a ser muy seguro siempre. El discernimiento bíblico viene verdaderamente de oración, de estudio de la palabra, de congregación. El discernimiento bíblico es pesar lo que estoy haciendo con lo que dice la palabra, y que al momento del estudio de la palabra yo reciba esa revelación en el Espíritu para hacer lo que verdaderamente agrada a Dios. Es discernimiento. El resto, hermano, son revelaciones engañosas, mentirosas, abusivas de parte del diablo. O en su defecto es chisme, murmuración. Es como cuando alguien dice, a mí me parece que alguien se puso bravo, a mí me parece que alguien dijo, a mí me parece, yo creo que fue que, yo pienso que fue que. ¿Te consta? ¿Hablaste con la persona? ¿Tienes tus dos testigos que puedan evidenciar que fue así? Si no es así, entonces eres un chismoso, una chismosa. ¿Vamos entendiendo, mis amados hermanos, qué es lo que mutila el cuerpo? Sí, los judaizantes, sí, raíces hebreas, sí, todo eso. Pero ¿y qué al interior de la iglesia cristiana? ¿Qué al interior de iglesia bíblica, familias en Cristo, por el amor de Dios? No podemos ser de aquellos que decimos ser cristianos, pero de alguna manera vivimos de ritual, de ceremonia, ¿no? Por favor. Cuando el apóstol Pablo dice, para mí no es más molesto escribir las mismas cosas, para vosotros es seguro. Seguro viene del griego asphales, asphales. PH se pronuncia phales, P-H-A-L-E-S, asphales. ¿Qué significa literalmente para ustedes? Bueno, literalmente significa no tropezar, no vacilar o ser derribado. Parafraseemos sin cometer un error y con el significado en griego. Y para vosotros, esto que les acabo de decir les permite no tropezar, no vacilar, ni ser derribado. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Les está advirtiendo a los filipenses, de alguna forma, cada vez que les repite, que repitiéndoles no van a tropezar. Entonces no se moleste, hermano. Por eso dice, les escribo las mismas cosas, solamente que os comportéis como es digno del evangelio. Vuelvo y lo repito.
para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estéis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio y en nada intimidados por lo que se oponen, que para ellos ya es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación. Pero les está hablando de la practicidad de lo que les está enseñando. ¿Qué les estoy enseñando? Compórtense como es digno del evangelio. ¿Y cómo es digno del evangelio? Sirvan a Dios. ¿Y cómo es digno del evangelio? Eviten, mis amados hermanos, a los mutiladores del cuerpo. Esto es a los falsos que surgen de la iglesia, pero también evita a esos mutiladores que son esos pensamientos que quieren obrar en tu mente, esos sentimientos que quieren obrar en tu corazón. Se refiere, vuelvo y le repito, a esos perros carroñeros. En griego, perros es kuon, para estos perros salvajes y carroñeros. Y parecen las palabras de Pablo duras y carentes de amor. No, no, hermano. Lo que ocurre, hermano, es que hay que ser claro y directo contra cualquier tipo de distorsión, de trastorno doctrinal. ¿Por qué? Porque los falsos maestros siempre se jactan de que ellos, y los malos obreros, los cristianos esos que se incrustan, que se enquistan, que son como tumores enquistados, esos siempre se van a mantener como con esa apariencia piadosa, pero la verdad son orgullosos, altivos, arrogantes, murmuradores, querellosos. Se portan como aquellos de raíces hebreas, ¿no? Guardan el sábado, pero le piden el divorcio a su esposa. Hágame el favor, chompiras. Hacen todas las fiestas, pero son desleales. Pero por el amor de Dios, ¿esto que está? ¿Cómo es esto, hermanos? Pablo mismo se sintió orgulloso y jactancioso alguna vez. En el judaísmo, recuerden, era discípulo aventajado de Gamaliel. Pero escuche, por amor a su Señor, desechó todo esto. Y todo esto lo tuvo por basura para ganar a Cristo. Hermano, solamente aquel verdaderamente, hermano, que se arrepiente y va a la cruz a diario, mi amado hermano, que se arrepiente y va a la cruz a diario, ese, mi amado hermano, verdaderamente va a fungir como un miembro vivo y activo, verdadero del cuerpo de Cristo. Es sincero, porque sirve a su Señor, porque su prioridad es servir a su Señor. Es una cualidad particular del sincero creyente, no hay apariencias. Otra cualidad particular del sincero creyente es que se gloria pero en Cristo. O sea, no es jactancioso y se enorgullece. El apóstol Pablo utiliza el término gloriarnos alrededor de 37, 38 veces en el Nuevo Testamento, ¿no? Perdón, 37, 38 veces están en el Nuevo Testamento y alrededor de 35 las utiliza el apóstol Pablo. Y se emplea para decir júbilo, gozo. O sea, el apóstol Pablo dice, y sentimos júbilo en el Señor. Nos gozamos en Cristo Jesús. En cambio, los falsos creyentes se glorían según la carne. Los verdaderos creyentes no tienen su confianza en la carne. La carne representa humanidad. Esta humanidad caída y redenta simboliza la capacidad humana que busca hacer las cosas aparte de Dios. Y nosotros como verdaderos creyentes no ponemos nuestra confianza en nosotros mismos. Nosotros entendemos que es el Espíritu Santo el que nos da vida, porque la carne para nada aprovecha. Y yo sé que esto es en mi carne, no mora el bien, dice el apóstol Pablo, puesto que la carne sabe que, hermano, es irredenta y caída, y nada que haga será agradable a Dios, solo sirve a la ley del pecado. O sea, hay una fuerza. Si hay una característica o una cualidad particular del sincero creyente, es que no anda conforme a la carne, sino que agrada al Señor.
Y esto es en el espíritu. ¿Saben por qué, hermano? Porque la carne, mi amado hermano, es pecaminosa y causa unos efectos devastadores al interior del cuerpo de Cristo. La invitación hoy es, hermano, si quieres seguir perteneciendo a Iglesia Bíblica, Familias en Cristo, y a una iglesia bíblica de verdad, y al cuerpo de Cristo, hermano, por el amor de Dios, hermano, sirve a tu Señor. Circuncida tu corazón. Ve a la cruz y deja que las cualidades particulares del sincero creyente se evidencien en tu vida. ¿Y cuáles son esas? Conforme a Cristo Jesús. El verdadero arrepentimiento, termino acá, sí, mi amado hermano, incluye dolor por el mal o por los hechos pecaminosos. Sí, es verdad. Pero vamos y nos arrepentimos, mientras que el falso creyente únicamente lamenta las consecuencias. Ese dice, discúlpame, Alá. El verdadero creyente dice, hermano, perdóname. Perdóname, hermano, perdóname. El verdadero creyente va a la cruz y dice, Señor, me arrepiento. Se hinca y clama y dice, Señor, perdóname. El falso converso dice, Alá, qué pena contigo el error, ¿no? Discúlpame, Alá. Bueno, si al caso, hasta le dice Alá, o sea, como de Alá. El verdadero creyente siempre está interesado por su conducta exterior y examinándose siempre el interior. El falso creyente no le importa su interior y lo que le llama más la atención es la falsedad de su exterior. El falso arrepentimiento trata con los síntomas de la enfermedad, trata como ponerle paliativos. El verdadero arrepentimiento y aquel hombre y siervo de Dios va sin compasión contra el pecado. Y esto sabe que es cruz. El verdadero arrepentido no confía en la carne, porque sabe que confiar en la carne lo lleva a la perdición. Pero si vive en el Espíritu, sabe que tiene la salvación. Y por eso lleva una vida de santificación. Padre, te damos gracias y te bendecimos. Gracias por este bendito tiempo, Señor, y aprovechando bien el tiempo. Señor, te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Yahshua. Te pedimos, buen santo, mi Señor, que evidenciemos a la verdad en conducta, en practicidad, en quién creemos y a quién le creemos. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, que si decimos pertenecer al cuerpo de Cristo, actuemos verdaderamente, Señor, para mantener unida la iglesia. Y esto es por el servicio a ti, Señor, por la humildad, por la sencillez, por reflejar a Yahshua. Y ayúdanos, Señor, y guárdanos de los mutiladores del cuerpo. Aunque sabemos que será imposible no tener alguno de ellos, pero por favor guárdanos. Y ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes y fieles en los principios y en las verdades eternas. Gracias, amado Santo, en Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, bendiciones, que el Señor les guarde. Corran hacia sus aulas, por favor. Si no vio hoy a su maestro, por favor, tenga la gentileza e invítelo mañana que esté en nuestras enseñanzas consecutivas y expositivas. Si no viste a tu estudiante, hermano, insta a tu estudiante. De eso se trata, ser miembro vivo y activo del cuerpo de Cristo. A todos los que diezman y ofrendan y lo hacen cariñosa, voluntaria y amorosamente, que el Señor les bendiga. Jamás, hermano, algo podrá superar en cuanto a bendición el hecho de que se pueda dar con gratitud y con gozo y con alegría. Por eso que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Espero, para mí lo fue, que haya sido de gran bendición una enseñanza como la de hoy. A todos ustedes mañana a esta misma hora, en este mismo tiempo y por este mismo medio. Así que mis amados hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Bendiciones.